Bueno, damos la bienvenida nuevamente a esta clase. Para este día nos corresponde la autopropagación de la iglesia. Entonces, como hablamos de pronto en algunas clases anteriores, la autopropagación de la iglesia, bueno, si comparáramos la iglesia con una empresa, ¿no? Esto básicamente consiste en que nosotros comparemos la iglesia como si fuera una empresa. Entonces, pues como ustedes saben, una empresa tiene que conseguir sus propios recursos, tiene que tener un material para vender, unos productos para vender. Y pues la iglesia de igual forma también es como si nosotros la comparáramos como una empresa, pues tiene que también autosostenerse, autopropagarse y autogobernarse. Entonces, pues ya vimos el autogobierno, que ustedes saben, pues el autogobierno tiene eh, un régimen, un conducto regular, entonces hay alguien que dirige, hay alguien que trabaja en la obra, diferentes ministerios, diferentes puestos, pero pues en el autogobierno veíamos que como si lo comparamos con una empresa, Dios es como el presidente, el dueño, el gerente general. El Señor Jesús, pues también ya es como el administrador y ya de ahí para adelante, pues las personas que se ponen en eminencia en una obra, como el pastor, la asamblea, los diáconos, diferentes departamentos. Entonces, pues así se compone, si lo comparáramos nosotros con una empresa. Entonces, también hablamos un poquito del autosostenimiento, cómo la iglesia tiene que autosostenerse. eh, bueno, veíamos que básicamente una iglesia y como cualquier otra empresa se sostiene pues en este caso para nosotros con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestro trabajo, el servicio que nosotros prestamos ahí al lugar que Dios nos ha puesto. Y bueno, básicamente esa es como la forma principal en que tenemos para autosostener una obra, una iglesia. Para este día, pues nos corresponde la autopropagación. Entonces, pues la autopropagación, volviendo al tema de compararlo con una empresa, pues ustedes saben que una empresa, las empresas exitosas, digamos grandes multinacionales, pues ellas tienen sus comerciales, tienen eh, personas encargadas de las ventas, diferentes estrategias para publicitarse. Se paga publicidad en televisión, hoy en día en internet, en diferentes medios para darse a conocer, para anunciar a las personas cuál es el producto. Si ustedes se dan cuenta, pues por lo menos bueno, ya digamos en esta época como de fin de año y esto pues hay una gaseosa que pone sus osos, pone sus eh, hielo y todo eso, entonces ya la gente comienza a asociar que todas esas cosas es porque está en Navidad, pero en sí está es anunciando un producto. Entonces la autopropagación para nosotros en la iglesia es también un producto. Nosotros anunciamos un producto que en este caso es el Evangelio. Entonces, nuestro producto principal es anunciar las buenas nuevas para todas las personas. Mi hermanita Sofía, buenas noches, Dios la bendiga. Muchas gracias por estar Pastor, acá. Dios lo bendiga, pastor. Buenas noches. Bueno, mi hermanita, pues en esta noche estamos ¿Cómo está hablando todo? de la autopropagación. Entonces, la clase de hoy corresponde la autopropagación. Entonces, pues estamos nosotros viendo que comparando la iglesia como con una empresa, entonces pues las empresas también tienen su conducto regular, las personas que la manejan, los que trabajan, también el autosostenimiento, de qué manera la iglesia se sostiene, pero en este caso también muy importante es la autopropagación. Primero que todo, nosotros somos elegidos, no porque, es que la iglesia nos cae bien, o es porque mi familia son cristianos, o porque me da pena que el pastor no me vea en la iglesia, o que no hagamos esto, o que no hagamos aquello. No, somos elegidos primeramente por el Señor Jesús para llevar fruto que permanezca. Entonces en Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, en cuanto a la propagación, el Señor Jesús nos está diciendo que no fuimos nosotros los que lo escogimos a Él, escogimos la iglesia, sino que fue Él quien nos escogió a nosotros. En nosotros el Señor vio algo, el Señor en alguna forma le caímos bien, por decirlo de alguna manera, y nos quiso dar empleo en su empresa. Entonces, su empresa consiste en llevar almas al reino de los cielos. Y por alguna razón nos escogió. Uno a veces podría decir, uy, no, pero pues que escoja a un presidente, escoja a un ministro, escoja a una persona en eminencia, a un rey, pero no, Él en nuestra bajeza nos escogió a nosotros. Y esta autopropagación es quizás uno de los ministerios más grandes que tiene la iglesia del Señor, que consiste en que nosotros, nuestro trabajo es llevar más almas, que más, el mayor número de personas que se puedan salvar, que podamos guiar hacia el arrepentimiento, hacia la vida eterna, el mayor número de personas que se puedan salvar, ese es nuestro trabajo, por eso es la autopropagación. Ya en el caso de la iglesia, de la estructura como tal, cada uno de nosotros, pues somos encargados en que la iglesia crezca, ¿sí? Si nosotros somos ovejas de un redil, pues ustedes se dan cuenta que las ovejas son las que dan más ovejas. Nuestro trabajo consiste y está enfocado en la propagación, la autopropagación. Entonces nosotros como ovejas lo que debemos procrear son más ovejas. ¿Cómo se hace ese trabajo? Pues ya primeramente vimos que no fuimos nosotros los que escogimos a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros. Y aquí la escritura está diciendo el Señor Jesús que Él fue el que también nos escogió a nosotros. Dice que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y que nos ha puesto para que llevemos fruto, pero no cualquier fruto, sino un fruto que permanezca. ¿Cómo debe ser nuestro trabajo? Un fruto que permanezca. Pero si nosotros queremos que ese fruto permanezca, pues entonces tiene que llevar sazonado con sal, como dice la palabra de Dios. ¿Y qué es eso? Pues el Evangelio. El Evangelio va a permanecer, es un fruto que va a permanecer, porque así las personas no, no que no lo quisieran hacer en un momento dado, pues es el Señor el que les pone a trabajar, es el Señor el que les dice, este es su ministerio, esto es lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces nuestro trabajo consiste en que somos enviados a predicar el evangelio del reino. Entonces, para que en la iglesia haya una propagación, nosotros somos los encargados de enviar a otras personas para que llevemos todos el evangelio del reino. Entonces, si nosotros somos ovejas de un redil, las ovejas tienen que procrear más ovejas, ¿sí? A veces uno dice, no, pero es que aquella persona no viene o aquella no. Igual todos tenemos un ministerio. Ustedes saben que, por ejemplo, hay personas que son muy buenos, muy fluidos para hablar, para hacer amistades. Otros de pronto somos un poco más tímidos, más introvertidos, no somos tan espontáneos, pero hay gente que por naturaleza les sale eso, ¿sí? Hay otros que pues ni muy allá ni muy acá y hay otros que pues sí verdaderamente tienen la facilidad, así como hay otros que definitivamente se esconden. Pero igual a cada uno el Señor nos dio un ministerio y por lo mínimo que tenemos delante del Señor es que Él nos ha dado el Evangelio del Reino para que lo compartamos. Por más mal que nos haya ido delante del Señor y que solamente nos dio un talento, pues nuestro talento es compartir las buenas nuevas para que las almas se salven. Entonces, esa es la forma que tiene el Señor para autopropagarnos, ¿sí? Dice que nosotros somos testigos de Jesús, pero no cualquier clase de testigos, no de esos que van de puerta en puerta golpeando, sino que somos testigos del poder del Señor, ¿sí? En Hechos 1:8 dice que, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para que nuestra iglesia se autopropague? Necesitamos definitivamente la ayuda del Espíritu Santo.
Sin la ayuda del Espíritu Santo es difícil que podamos hacer las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener mucha información, podemos tener mucha Biblia, podemos ser muy elocuentes, muy tremendos predicadores, pero si el Espíritu Santo no está, son palabras comunes y corrientes. No son palabras que lleven fruto, que permanezca así como nos lo está pidiendo el Señor, sino que nosotros, al ser testigos, debemos ir con señales, con milagros, con prodigios, pero no lo vamos a hacer por nuestra cuenta. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para poder hacer este trabajo. Entonces, si usted está interesado en salir, en evangelizar, en llevar este evangelio a muchas personas, pues lo primero que tenemos que pedir a Dios es que nos llene con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo es el que nos va a recordar. El Espíritu Santo es el que nos va a decir a dónde entrar, a dónde no entrar, a dónde ir, a dónde no ir. Él es el que nos debe guiar, porque no es lo que nosotros queramos o lo que a nosotros nos parece, sino es dejar, permitir que el Espíritu Santo sea el que maneja, el que gobierna, el que guía, el que dice. Es importante que hagamos de esa manera. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos de esa manera, dice que recibiremos poder del Espíritu Santo cuando haya venido sobre nosotros. Entonces, que si usted entró a una casa y resulta que en esa casa hay algún demonio, alguna entidad por allá que no es de Dios, entonces pues vamos a tener esa capacidad de reprenderlos, de echarlo a las tinieblas de afuera, para que se vayan y que la gente pueda ver el poder de Dios, pueda ver que en lo que se estaba enseñando sí es el poder de Dios y poder así poder encaminar a una persona hacia los pies del Señor, a que venga a formar parte de la iglesia y de esta manera seguir nuestra propagación, nuestra autopropagación. Sí, de esta manera es que crecen las iglesias. No consiste tanto en que nos metamos a otra iglesia y que llevémoslos para nuestra iglesia, entonces le quitamos los hermanitos a una iglesia y nos la llevamos para otra, para que así crezcamos. Pero no, en eso no consiste, sino que consiste es en que nosotros seamos llenos, vestidos del poder de lo alto, el Señor nos dé su palabra, nosotros la podamos compartir y destemos fruto que permanezca. Entonces, la manera para autopropagarnos, aquí el Señor nos la está revelando. No fue porque nosotros queríamos o porque nos pareció chévere, sino dice que Él fue el que nos escogió, que nos ha mandado a predicar el Evangelio para que seamos testigos del poder de Dios. Entonces, si nosotros queremos ser testigos, pues tenemos que también ir acompañados de señales, milagros y prodigios. ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues con el poder del Espíritu Santo, porque yo por mi propia cuenta, pues no puedo hacer nada. Entonces, si llevo esas herramientas, dice que a la iglesia se añadirán los que han de ser salvos. Entonces, si nosotros lo hacemos de esa manera, que a la iglesia se añadan los que han de ser salvos, pues entonces estaríamos haciendo bien nuestro trabajo de autopropagación, ¿sí? Porque consiste es en que la iglesia crezca y que definitivamente el reino de los cielos se llene de personas salvas. Nuestro trabajo consiste también en anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer a Dios? ¿Qué hacíamos nosotros? ¿A qué nos dedicábamos? Todas esas cosas nosotros tenemos que verlas para que así mismo tengamos una autoridad para llevar a las personas. Muchos dicen, no, es que yo he sido muy pecador, eso Dios no me perdona, esto no sé qué. Pero si nosotros nos damos cuenta, nosotros también en algún momento estábamos en apartados de Dios, en otro camino que no era el camino de Dios. Pero entonces a veces las personas dicen, no, es que mis pecados, no, es que mi vida, no, es que los vicios o las mañas, los resabios, las cosas. Entonces hay gente que puede decir no, pero nosotros estamos ahí para decirles sí. Sí se puede porque nuestro trabajo consiste en anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo así? Pues que claro, nosotros antiguamente teníamos otra manera de vivir, una manera de pecado, pero ahora gracias a que estamos en el camino de Dios, podemos enfocarnos. Si la persona se da cuenta que Dios pudo rescatarnos a nosotros, pues también se va a dar cuenta que puede a ellos también rescatarlos, sin importar la condición de pecado que la persona haya tenido. Lo importante es que se pueda arrepentir,
que se convierta de sus malos caminos, que se vuelva de todo corazón a Dios. Y así es como dice que nosotros estamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a la luz. Y pues como ustedes saben, pues la mayoría de la humanidad está en tinieblas y nuestro trabajo está y consiste en que los llamemos, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, así como en algún momento nosotros estuvimos allá. Hay mucha gente que todavía está allá y necesitan salir de allá y quieren salir de allá. Entonces, para autopropagarnos tenemos que hacer ese trabajo, ¿sí? Dios a cada uno nos da el ministerio de la reconciliación. Como decíamos, pues por más mal que nos vaya, todas las personas tenemos un ministerio delante del Señor. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo hasta ahí? No, señor. Bueno, listo. Recordemos que en cuanto a a la autopropagación, todos y cada uno de nosotros no necesitamos tener tanto como un título de pastor, de ministro, de cura, de sacerdote, de monja, nada de eso necesitamos nosotros, sino que el Señor nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cómo es eso? Dice en Corintios, dice en 2 de Corintios, dice 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Cuando nosotros somos miembros de la familia de Dios, Él mismo es el que nos hace ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cómo así competentes? Pues que nosotros estamos en la capacidad o debemos estar en la capacidad de hablarle en un momento dado a una persona de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, de que nuestro trabajo consiste en compartir este evangelio, en darle una esperanza a la persona, que sin importar su vida pecaminosa, nosotros estamos ahí para darle una esperanza de vida en esta y en la otra a cada persona que quiera buscar a Dios. Entonces, nuestra oración también tiene que estar enfocada en que nosotros vayamos y busquemos al Señor y hagamos todo lo posible para que Él nos ayude, nos lleve, nos ponga en el sitio donde haya hambre y sed de justicia, nos ponga donde hayan personas dispuestas a hacer la obra del Señor, a escuchar primeramente de Dios, a andar en el camino de Dios. Y ese es nuestro trabajo como ministros competentes. Entonces la autopropagación de la iglesia está también en nuestras manos, que nosotros somos esos ministros competentes hechos para ir a las naciones a llevar las buenas nuevas de salvación a la persona. Entonces a unos también nos ha sido dado, a todos nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Uno puede decir, no, es que mi ministerio es la música, que mi ministerio es la alabanza, que mi ministerio es las damas, los niños, pero en sí, todos y cada uno de nosotros tenemos el ministerio de ir a llevar las buenas nuevas. O sea, el Señor nos ha hecho ministros de su palabra. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un ministerio, algo que nosotros tenemos que hacer, porque somos colaboradores de Dios. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces nosotros estamos ahí de parte del Señor. Somos esos representantes del Señor. Entonces, ¿cómo se va a autopropagar la iglesia? Pues dándonos a conocer, llevando la palabra de Dios, dando las buenas nuevas de salvación a las personas. Así es la forma de expandernos, de crecer, ¿sí? Porque somos esos colaboradores de Dios, porque somos esa luz en medio de las tinieblas. Ustedes saben que muchas personas em, están en tinieblas, ¿sí? A lo malo lo llaman bueno. Estaba en una peluquería, pues mandándome cortar el cabello y llegó otro muchacho a decir que, em, pues que uno de los amigos de ellos habían hecho una música o algo así. Pero cuando pusieron la música me daba cuenta que era música grosera, ¿sí? Estaba lleno de groserías y de cosas que, pues, contra la mujer y como por debajeando a la mujer y para ellos era como eh, cuestión como de risa, como se gozaban en ello.
¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues no que la música sea chévere, no que lo que está diciendo sea chévere, sino que son personas que están en tinieblas. Por eso nosotros somos la luz del mundo. El Señor Jesús en un momento dado dijo, yo soy la luz del mundo, pero Él tuvo que partir de esta tierra y ya no está. Ahora vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? Nosotros estamos ahí para ser esa lumbrera en el camino de las personas. Muchos, dice que muchos procurarán entrar. Y para eso estamos nosotros, para alumbrarlos, para que nuestra iglesia crezca, para que cada uno de nosotros podamos llevar las buenas nuevas. ¿Qué dice mi hermanita? ¿Tiene alguna pregunta? Sí, señor. Es que acá dice que en qué consiste la reconciliación de Dios con los hombres. Entonces, ¿en qué consiste que no lo entendí? Pues nosotros, es como si nosotros estuviéramos disgustados con el Señor, por llamarlo en palabras de nosotros. Reconciliación es que volvemos nuevamente, porque igual todas las personas salimos de Dios, Él fue el que nos dio el hálito de vida, pero nos separamos a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, de que crecemos sin Dios, de que estamos toda la vida sin Dios. Entonces dice que cuando nos reconciliamos es porque volvemos a Él. ¿Sí? Es como si nosotros nos comparáramos con una familia. Resulta que el hijo y el papá en algún momento tuvieron una discusión, un problema y el papá se puso bravo y el hijo también y bueno, desde ahora usted ya no va a ser mi hijo y entonces el otro pues también se fue de la casa y ya no se respetaron, pero en un momento dado con el paso del tiempo y las circunstancias vuelven otra vez. Entonces se vuelven a reconciliar. Ya el Señor había dicho que usted ya no es mi hijo, pero ahora ya estando sin él se da cuenta que lo necesita, que no puede estar sin su hijo. Y lo mismo pues el hijo se da cuenta que necesita de ese padre. O en el caso de los matrimonios que se separan, pero pues de todas maneras había amor entre ellos y buscan la manera para hablar, reconciliarse. Entonces, las personas en cierta manera, pues también hacemos eso, que nosotros nacimos separados de Dios, pero como provenimos, porque si en nosotros hay vida, es porque provenimos de Dios. Dios fue el que creó la vida, Él es el dador de vida. Entonces, al reconciliarnos con Dios es porque volvemos a Él. Entregamos nuestra vida a Él. Y en el momento en el que nuestro cuerpo deje de vivir, deje de respirar y muera, pues nuestro hálito de vida, nuestra alma, cuerpo, espíritu y ser van a ser pues restaurados delante del Señor. ¿Por qué? Porque ya estamos reconciliados. Entonces, para ponerlo en contexto, reconciliados es como si hubiéramos estado peleados con Él, pero en un momento dado volvimos, nos reconciliamos y ahora ya somos parte de Él nuevamente. No sé si me hago entender así con esa respuesta. Sí, señor, gracias. Sí, entonces, sí, ustedes se han dado cuenta, pues, que muchas personas, muchas parejas, pues, se pelean, pasan por circunstancias, pasan por cosas y en un momento dado, pues, se separan. Pero, pues, si se dan cuenta que entre ellos hay amor, que entre ellos hay, pues, ese respeto, que quieren darse en una oportunidad, pues, vuelven y se reconcilian. Entonces nosotros de la misma manera, pues estábamos separados de Dios, entonces volvernos otra vez a Él y para poder estar nuevamente con Él. Por eso en nosotros está el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que las personas apartadas de Dios tienen una oportunidad de reconciliarse con el Señor, de volver a encontrarse con Él, de volver a estar con Él. Entonces, esa es la importancia que hay en que nosotros seamos esas personas, luz del mundo, sal de la tierra, ¿sí? Portadores de buenas noticias. Eso somos nosotros, o debemos ser cada uno de nosotros, ministros competentes para llevar el Evangelio del Reino y de esta manera autopropagarnos, crecer y llevar el Evangelio por todo el mundo. Dice, porque por tanto ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, no es si nosotros queremos, sino que es un mandamiento que el Señor nos da para que nosotros autopropaguemos la iglesia, autopropaguemos la salvación. En nosotros está traer alegres nuevas. ¿Cómo así alegres nuevas? Pues noticias alegres, noticias nuevas de gran gozo.
¿sí? Que el Señor es el que nos da ese, primero pues la reconciliación, pero que Él quiere que todos nos reconciliemos con Dios para que nadie se pierda y que todos tengamos vida eterna. Dios envió su palabra para sanarnos, o sea, cuando dice ahí sanarnos es reconciliarnos con Dios, darnos la oportunidad de entrar al reino de los cielos, ¿sí? Y cuando eso sucede, pues dice la palabra de Dios que el maligno no nos toca, cuando ya pasamos a pertenecer a la familia de Dios, el maligno no nos toca. Esto también lo tiene que ver pues las personas porque es parte del testimonio, es parte de que, bueno, ustedes habrán visto de pronto personas en la iglesia que les va muy bien en todas las cosas y uno podría decir así como Job, pues es que él tiene todo, pero es que a él no le falta nada. No, pues es que simple y sencillamente por algún motivo le caemos bien a Dios y Él nos protege. Pero una de ellas, de esas protecciones que nos ofrece el Señor, es que el maligno no nos puede tocar. ¿Sí? Y también otra ventaja que tendremos es que cuando nuestro cuerpo deje de respirar, cuando nuestro cuerpo muera, pues dice que no seremos condenados, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y Él no va a permitir que ninguno de sus hijos se pierda porque la salvación es un regalo de Dios. No es porque nosotros la hayamos comprado, porque éramos buena gentes o porque éramos muy simpáticos, nada, sino que simplemente el Señor otorgó ese regalo. Entonces es como cuando uno pone una serie de regalos encima de una mesa y las personas que están alrededor, la que quieran coger un regalo, pues lo cogen. Pero hay personas que aún así se ha regalado, pero no lo reciben, no lo aceptan. Por ejemplo, un día nos pusieron a dar muestras del producto que nosotros vendemos y aun que fuera regalado, muchas personas no lo recibían. Recuerdo que a una señora le dije que llevara nuestro producto para que lo probara y ella se quedaba así como mirando, como que, uy, ¿será que sí? ¿Será que no? Tranquila, señora, reciba lo que es gratis. No le estoy cobrando. Entonces, a veces, aun que sea gratis, la gente no lo recibe. Entonces, ese es nuestro trabajo. Nosotros somos los ministros competentes encargados de llevar las buenas nuevas para que las personas reciban al Señor y de esta manera autopropagarnos. Esa es la manera que nosotros tenemos de trabajar, autopropagarnos. ¿Para qué? Pues para que la iglesia crezca, para que muchas otras personas puedan conocer también eso que hoy en día nosotros tenemos. ¿Sí? Jesús nos dio paz para con Dios. Entonces dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras transgresiones y pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, note que también, aparte de que el Señor nos llama para un ministerio, también nos da las herramientas. ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Entonces dice que fue herido por nuestras rebeliones. Cuando nos habla de rebeliones, quiere decir que nosotros estábamos habitando en pecado, que nosotros estábamos revolcándonos, así como los cerditos se revolcan en su revolcadero, así nosotros también nos revolcábamos en el pecado. Entonces dice que Él fue herido por causa de esas rebeliones que nosotros habíamos cometido para que fuéramos reconciliados. Dice que molido por nuestros pecados, o sea que esos pecados que nosotros cometimos fueron pagados en su totalidad. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por su llaga nosotros hemos sido curados. Entonces, cuando el Señor pone sobre nosotros toda la información, todo lo que nosotros necesitamos saber, pues realmente no es que tengamos una excusa valedera para no recibir la salvación del Señor, porque Él lo tiene todo cubierto, todo fríamente pensado y calculado para que cada uno de nosotros pueda proceder a la salvación. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y que no la doy como el mundo la da. Dice que no se turbe vuestro corazón ni tengamos miedo. Entonces es como una ¿cómo se llama esto? Eh, bueno, cuando un producto tiene garantía, entonces esto es la garantía que el Señor nos da. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Entonces, si nosotros tenemos paz, dice que no se turbe vuestro corazón, o sea, que no tengamos miedo, que no tengamos temor, que hagamos el trabajo sin miedo, sin temor.
sin vergüenza, ¿sí? Que nosotros cada uno podamos hacer el trabajo del Señor justificados por la fe para con Dios. Entonces, si nosotros hacemos este trabajo, debemos estar completamente seguros que es Dios nuestro jefe, que es el Señor Jesús nuestro patrón, que para ellos trabajamos, que obedecemos lo que el Espíritu Santo nos da. Entonces, la importancia de que tengamos nuestro oído dispuesto para escuchar el mandamiento, quizás a veces el regaño, el llamado de atención, pero es para un bien de nosotros. Cada uno de nosotros debemos ser ese cogollo que da un fruto para que permanezca. Y cada persona que nosotros podamos llevar al reino de los cielos, gracias al trabajo que el Señor nos permite realizar, pues es fruto que permanece y permanecerá para siempre. ¿Sí? La importancia de la autopropagación es que nosotros podamos llevar a esas personas al arrepentimiento. Eh, Otro trabajo importante que hay que hacer en la iglesia y que cada uno de nosotros debemos estar siempre planeando, planificando, viendo las formas para hacerlo, es publicarnos, darnos a conocer. ¿Sí? Una de las claves del éxito de la autopropagación es darnos a conocer y dar a conocer al Señor Jesús primeramente, como lo dicen las escrituras, no de cualquier manera, sino como lo dicen las escrituras. Entonces, cuando nosotros queremos que nuestra iglesia crezca, que nuestra iglesia se autopropague, que nuestra iglesia vaya más allá de simplemente estar en un sitio, en una casa, sino que se crezca, hayan sedes, hayan colegios, bueno, en fin, hayan personas ahí trabajando en su obra, pues tenemos que darnos a conocer. Pero no de cualquier forma, sino a conocer el Evangelio. Recordemos que el Evangelio es el Señor Jesús, y no como a nosotros nos parece, sino como lo dicen las Escrituras, hablando claro sobre él, hablando la verdad, sin añadirle, sin quitarle, sino que si nosotros queremos propagarnos y autopropagarnos, es de esa manera que debemos hacer el trabajo. Hacerlo bien, bien hecho, hablando de lo que la persona necesita para ser salvo, ¿sí? Cada persona necesita oír palabras de vida eterna para llegar a ser salvo. Entonces, bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, algún interrogante, alguna duda. No, señor. No, señor. Ok. Bueno, entonces, ¿para quién es la autopropagación? Pues la autopropagación es para todo el mundo, para todas las personas. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Dios no hace acepción de personas. Él no dice, no, solamente para los de color negrito, o solamente para los monitos, o solamente para los altos, o para los bajitos. No, para Dios y nosotros, delante de Dios somos del mismo tamaño, de la misma estatura, Él no hace acepción de personas, o sea, este trabajo lo podemos hacer tanto acá en Colombia como en la China, como en Japón, como en Rusia, como en cualquier parte del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor no hace acepción de personas. Para Él, todas las personas tienen la misma oportunidad, a todos nos delegó la misma oportunidad. Entonces, dándonos a entender que Él no hace acepción de personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios se agrada de todas las personas en toda nación. ¿Pero cómo? Pues a los que le temen a Dios y hacen justicia. Entonces, no importa si la persona es de Rusia, si es de Eslovaquia, si es de Suiza, para el Señor no le interesa eso, no le interesa la nacionalidad. Lo que le interesa al Señor es que las personas agraden a Dios, obedezcan sus mandamientos, procedan al arrepentimiento. Entonces, ese trabajo de autopropagarnos, primeramente es para todos nosotros, pero ¿a quién se lo debemos dar? A todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor no hace acepción de personas. Es un trabajo muy importante que el Señor ha encomendado en cada uno de nosotros. Dice que Dios envía un mensaje de paz y reconciliación. Entonces, de pronto a veces uno llega a un sitio y no sabe de qué hablar o no sabe qué decir, pero pues dice la palabra de Dios. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo.
Esto es el Señor de todos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos enseñar? Pues del Señor Jesús, de la salvación, de todo lo que Él hizo para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Entonces, ahí está el trabajo. Solamente es hay que hacerlo, desarrollarlo, ver las estrategias, de qué manera lo podemos hacer lo mejor posible. Entonces, es enseñarles a las personas que Jesucristo, pues, bueno, no sé si ustedes ya tengan bien en claro lo que es el verbo Jesús y Jesucristo, pero entonces es importante que todas estas cosas nosotros las entendamos y las sepamos bien para podérselas enseñar a otras personas. Entonces, ¿por qué? Pues que porque muchas personas van a decir que Jesús es Dios, pero tenemos que ir a las escrituras y mostrarle a las personas si sí es eso lo que dice la escritura o qué es lo que nos quiere decir. Entonces, si nosotros encontramos con alguien que dice, no, es que Jesús era Dios, pues entonces tenemos que llevarlo, guiarlo por las escrituras, mostrarle, ¿sí? Ah, es que es el Señor Jesucristo. Ah, bueno, entonces ahí ya cambia el asunto, ¿sí? Para eso estamos nosotros, para prepararnos, para mostrarles a las personas la verdad, para hacerles ver que todos tenemos una oportunidad delante del Señor y, parte también de nuestro trabajo es que podamos llevar nosotros a las personas para que se bauticen. Dice que parte del arrepentimiento es cuando nosotros queremos tener como una evidencia de que nos hemos arrepentido, es porque nos bautizamos. Pero no solamente para ser miembros de una iglesia, sino que el bautismo en aguas representa el arrepentimiento, representa como un matrimonio entre el Señor y yo. ¿Sí? Es como si el Señor y yo nos hubiéramos casado ahora. Yo ya no pertenezco para mí, sino que mi cuerpo, mi alma, mi ser pertenecen a Dios. Dice, vosotros sabéis lo que os divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo con que predicó Juan. Entonces, el bautismo es básicamente una anunciación pública de que soy un seguidor del Señor, de que soy un hijo de Dios, de que el Señor Jesús es mi hermano mayor, ¿sí? De que estoy escogido para una obra aquí en la tierra, de llevar almas al reino de Dios. Dice que Jesús fue el ungido por el Espíritu Santo, pero entonces así como el Señor necesitó ser ungido por el Espíritu Santo para llevar las buenas nuevas de salvación, también usted y yo necesitamos ser ungidos con ese poder de lo alto, con ese poder del Espíritu Santo. Eso es crucial para poder desarrollar nuestro ministerio. Si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, pues van a haber dificultades, van a haber muchos peros, van a haber muchas cosas que no dejan fluir la palabra de Dios como debe ser. Si estamos rodeados de pecado, pues es difícil que el Señor venga a hacer una sanación, una curación, un milagro, un prodigio. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos hablando del mismo Dios, del mismo Señor Jesús, sino que comenzamos a permanecer en nuestras cosas, en nuestra vida personal. Y esa no es la manera como Dios lo quiere hacer, sino que cada uno de nosotros seamos ungidos y llenos del Espíritu Santo para que Él nos dé, nos diga y nos indique qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que enseñarle a las personas. Entonces, usted no se preocupe tanto qué es lo que le va a decir a la persona, sino preocúpese porque Él sea el Espíritu Santo el que llena mi boca y le da palabras de vida eterna a la persona. Lo que necesita, lo que está buscando, que sea eso lo que hay en mi boca. Recordemos que de la misma manera, así como Dios estaba con Jesús, es indispensable también que Dios esté con nosotros, que nos acompañe. Muchas veces, pues nos tocará ir a algún sitio para hablarle a un grupo de personas, pero pues ustedes saben que hoy en día estamos viviendo por tiempos de mucha inseguridad. Por eso la importancia de que Dios esté con nosotros para que nos guarde, nos proteja, nos cubra, nos unja con su poder, que cada uno de nosotros le provea lo que necesita para ir a desarrollar el ministerio. ¿Sí? Ya una vez haciendo esto, pues enfocarnos en dar a conocer al Jesús, a enseñarle a la gente que tuvo que morir 3 veces, a mostrarles el padecimiento del Señor Jesús, cómo tuvo que ir al Hades para ser atormentado, que Dios lo resucitó entre los muertos, ¿sí?
Entonces, todas estas cosas es lo que nosotros debemos tener siempre en claro para ir a llevar y anunciar el Evangelio del Reino. Mostrarles a las personas que el Señor Jesús está puesto como juez de vivos y muertos, ¿sí? Que Él es el que gobierna, que Él es el que hace, que Él es el que tiene, ¿sí? Que nosotros debemos llevar también en nosotros mismos testimonio, ¿sí? Así como los profetas que llevaban testimonio y eran famosos por su testimonio, pues de la misma manera nosotros también debemos llevar testimonio, mantener un buen testimonio y enseñarle a la gente que solo en Jesús hay salvación, que no hay otra persona capaz de llevarle salvación a las personas, de librarnos de la condenación del infierno y de perdonarnos, sino que es por medio del Señor Jesús, todos nuestros pecados remitidos por medio del Señor Jesús, por su obra, por todo lo que Él hizo. Entonces, todas estas cosas van a permitir que la autopropagación se haga de una manera eficaz, de una manera bíblica. ¿Sí? Y bueno, si hay que inventar alguna estrategia, pues que el Señor nos la revele, nos diga cómo es, cómo la debemos hacer, cómo la debemos implementar, porque pues hay personas en la iglesia que tienen ideas o formas de hacer una obra para el Señor, pero pues que sea el Espíritu Santo mostrando cómo se debe hacer, de qué manera, en qué tiempo y todo a la manera de Dios, no como a nosotros nos parece, sino a la manera de Dios. Entonces, para la autopropagación es necesario también que nosotros, en cada uno de nosotros esté el poder del Espíritu Santo para no fallar en el propósito de Dios, para que sea Él el que convence a las personas, porque recordemos que no es por lo que nosotros digamos, sino que el trabajo del Espíritu Santo es convencer a las personas de pecado, justicia y juicio. ¿Sí? Que nos vaya perfeccionando para llevar buenas nuevas, ¿sí? Que nosotros seamos personas perfectas delante de Dios para anunciar las buenas nuevas. Cuando nosotros hablamos de perfección, es que quiere decir que nosotros tenemos la capacidad para resistir al pecado. No que seamos perfectos en nuestro físico, nuestro intelecto, pues no es tanto por eso, sino que cuando la Biblia habla de perfección se está refiriendo a que nosotros somos capaces de vivir sin necesidad del pecado, a que podemos resistir la tentación, a que podemos pasar por un lado del pecado sin necesidad de caer en él. Entonces, todas estas cosas es importante que nosotros las tengamos en claro para la autopropagación. ¿Sí? Dice que Jesús comparó el reino de los cielos con un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5, a otro dio 2, a otro dio 1, conforme a la capacidad de cada uno de nosotros. Entonces, este pasaje nos indica que a usted y a mí el Señor nos ha dado a veces a algunos 5 talentos, 5 ministerios, a otros les dio 2, a otro, por más mal que nos haya ido, nos dio 1. Y es el talento de la reconciliación. Entonces, si nos fue supremamente mal delante de Dios, pues lo mínimo que tenemos es un talento, pero nosotros decidimos si vamos a enterrar ese talento o lo vamos a poner a producir. Entonces es importante que cada uno de nosotros lo tengamos en claro, ¿sí? ¿Cuál es mi talento? ¿Cómo puedo desarrollar mi ministerio de la mejor manera? Recordemos que esto no es como a mí se me ocurra, sino que hay que tener oración preparando el terreno, ¿sí? Orando, perseverando en oración para que a donde quiera que el Señor nos ponga, pues nuestras palabras sean más cortantes que espada de dos filos y que en nosotros haya ese ruego para ser investidos del poder de lo alto y ser testigos del Señor Jesús y de sus obras, de sus milagros, de sus prodigios, y donde nosotros estemos, el Señor nos respalde, ¿sí? Si nos invitan a una casa y hay que orar por un enfermo, que el Señor nos respalde, que sane, que guíe, que anuncie, que sea Él usándonos completamente como una herramienta eficaz para llevar el reino de los cielos a cualquier persona que lo necesite. Entonces, por eso es importante reunirnos, estar en la iglesia, en oración, preparando el terreno para que cuando nos toque salir, pues ya lo podamos hacer de la mejor manera. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, pero pues la clave principal, recuerden siempre, es la oración.
porque si el Señor Jesús necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí? Y en nuestra oración tiene que estar involucrado nuestro ministerio, nuestra obra, lo que nosotros vayamos a hacer que sea guiado por el Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Como la hermana Gladys, me parece. No, señor. Ajá. Bueno, pues básicamente el ministerio de la autopropagación de la iglesia consiste en este, pero sí la clave principal para que no nos lo olvidemos es la salvación. Orar para salvación, para que el Señor salve las almas. Primeramente, pues bueno, claro está, nosotros, pero que también nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, y a donde Él nos mande a ir, que nosotros podamos llevar esas palabras de salvación. Entonces, nuestra oración tiene que ir involucrada siempre y enfocada en la salvación. ¿Tiene una pregunta, mi hermana Gladys? Sí, señor. Ahorita me surgió una. Cuando se dice somos la sal de la tierra, somos la sal de la tierra. Em, Esto tiene que ver con el testimonio, con la forma como uno se porta en el hogar, para, mejor dicho, en la casa, cómo me porto yo, y si salgo a entregar un tratado y las personas lo conocen a uno cómo es. Entonces, ¿a eso se refiere la sal de la tierra? Sí, pues también básicamente es como ustedes comparen cuando están cocinando, ¿sí? Si nosotros estamos cocinando, si es que queremos hacer, digamos, un caldo de papa y no le echamos sal, ¿qué tal nos va a quedar ese caldo? Simple. Va a quedar feito, no va a tener gracia, ¿sí? Entonces, también se refiere a que en nosotros haya gracia delante de Dios y de las personas. Dice que busquemos la buena opinión delante de Dios y de las personas. Uno muchas veces va y dice, no es que a mí no me importa lo que piensen de mí, no es que a mí no me interesa lo que me digan, no es que a mí no, pero debería interesarnos, ¿sí? Debería interesarnos primeramente la opinión de Dios. ¿Qué piensa el Señor de mí? ¿Sí? Y ahí es cuando ya viene lo que decía la hermana Gladys, cómo es mi testimonio en la casa, cómo es mi testimonio en el barrio, cómo es mi testimonio con las personas que me conocen, ¿sí? Porque dice que debemos buscar una buena opinión delante de Dios y de las personas, ¿sí? Porque a veces uno con decir, no, a mí no me interesa lo que piensen de mí, no, a mí no me interesa, pero sí, debería interesarnos porque es parte del testimonio, es parte de lo que el Señor nos ha mandado a que hagamos, que seamos sal de la tierra, o sea que cuando alguien nos pruebe, en nosotros haya gracia, en nosotros, no que sea un caldo desabrido, sino que en nosotros haya esa gracia, haya ese sabor, haya ese sazón, porque eso es lo que hace la sal en las comidas. ¿Sí? Entonces cuando dice vosotros sois la sal de la tierra, entonces nosotros estamos hechos, el Señor quiere que en cada uno de nosotros seamos esas personas encargadas en darle una buena sazón a la vida en la tierra, a las personas, a darles ese, como ese ánimo, como ese fundamento bíblico para que las personas puedan seguir adelante, ¿sí? Por eso es que somos la sal de la tierra, porque la sal es la que da el sabor, es la que da el buen sabor para las cosas que nosotros hacemos o preparamos. Entonces es importante eso, pero básicamente más se refiere a nuestro testimonio, cómo debe ser, cómo debemos comportarnos, cómo debemos hacerlo. Entonces, pues es eso. Así como cómo comportarse uno con los hijos, con el esposo, con las demás personas que lo están viendo a uno, porque cómo entregaría uno un tratado y decirle Dios le bendiga cuando en su casa está como perro y gato. Sí, no, y de hecho muchas personas ni siquiera se van a dar cuenta de lo que pasa al interior de nuestros hogares. Pero el Pero problema es Dios sí que, se está dando cuenta. sí, el problema es que él sí está en todas partes. Él sí, Entonces, el ojo de Dios sí lo está viendo a uno y Él es el que mira y cómo hace uno las cosas y también dice como para el día del día de los, ¿cómo se llama esto? Que cuando
para los salvos que van a ver los premios. Sí, Entonces ahí se calificará, ¿no? Toda la forma como trabajó uno. sí, y eso sí es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, no Entonces, por tanto eso es que para, es importante uno cómo sale a llevar el evangelio, cómo lo entrega, cómo lo da, y habiendo sido primero luz en su casa. sí, porque eso también es parte de la autopropagación. Muchas personas van a Ya, llegar a gracias, la pastor. iglesia, muchas personas van a llegar a la iglesia a causa de nuestro testimonio, ¿sí? A causa de que somos luz en medio de las tinieblas, a causa de Una que somos pregunta. la sal de la tierra. Sí, señora. Esa gracia, cuál es esa gracia? O sea, ¿cómo se consigue esa gracia? ¿De cuál gracia se habla? Pues si nosotros lo comparamos con lo humano, cuando usted se da cuenta de que una persona es prepotente, es creído, es sobrado, ¿qué tal le parece a usted una persona de esas? Pues no cae bien. Sí, porque uno ve que es creído, que es como prepotente, que es como, ¿sí? Entonces el Señor lo que está demandando de nosotros es que en nosotros haya gracia, ¿sí? Pues ni siquiera es por parte de nosotros, sino que Él mismo nos la da, ¿sí? Y de hecho en nuestra oración también tenemos que nosotros pedir gracia para con Dios y con los hombres. Nunca se nos olvide eso, pedir gracia, o sea que a donde usted llegue le caiga bien a las personas. Porque pues ustedes se pueden dar cuenta que uno podría llegar a un sitio y ya sin que lo conozcan o sin nada, ya le hacen mala cara. Entonces es importante que nosotros en nuestra oración también, Señor, permíteme crecer en gracia, dame gracia para con mis hijos, dame gracia para con mis vecinos, para con mis compañeros. O sea, que donde yo esté, le caiga bien a las personas. ¿Sí? Y cuando nosotros lo hacemos así de esa manera, pues que el Señor haga el trabajo. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que en nosotros haya esa gracia, que la gente se agrade de nosotros, ¿sí? Porque pues mucha gente le hace el feo a la iglesia. Ay, no, es que en esa iglesia les prohíben esto, les prohíben aquello, les prohíben no sé qué. O lo ponen a uno como un puritano. Uy, no, 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 eso es pecado. Uy, no hable así porque eso es malo. Uy, no, 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 vea esa película porque es que se va al infierno. Uy, pues entonces la gente sale a asustarlos y se pierde la gracia. ¿Sí? No quiero decir con esto que estamos ahí para alcahuetearle a la gente su pecado, ¿no? No, nada de eso, sino que estamos es ahí para guiar, ¿sí? En cuanto, como hablábamos el otro día con los jóvenes, no que no vuelvan a jugar en su celular, sino que a la medida de lo posible, si lo pueden evitar, pues mejor no lo hagan, dedíquense a la lectura, dedíquense a otra cosa. Pero si definitivamente quiere pasarse unos 5 o 10 minuticos, pues hágalo, pero sin abusar del tiempo, sin estar de ahí, sin ponerle el corazón, sin apasionarse con eso, porque ahí es donde ya empieza a estar el problema. Que uno se Se apasiona. envician. Sí, uno se apasiona y quiere más y estar ahí, ya después meter plata y ya después hacer más cosas y ahí sí ya no es sano. Si usted lo hace 10 minutos por diversión, por un ratico de esparcimiento, por descansar un momentico, pues bueno, está bien, pero sin poner el corazón, ni poner los sentimientos, ni los recursos allá. Entonces, así mismo también tiene que ser la gracia de nosotros, que a donde nosotros vayamos, le caigamos bien a las personas, ¿sí? Pero eso se consigue en oración, se consigue nosotros de rodillas delante del Señor diciéndole, Señor, dame gracia y sabiduría para con Dios y con los hombres, para que donde yo esté simplemente le caiga bien a las personas. No sé si a ustedes les han pasado que llegan a un sitio y ya la gente comienza a hacerles mala cara sin conocerlos a veces. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado. Sí, sí ha pasado que dicen, ay, usted me caía más mal. Pero cuando ya me empiezan a conocer, ay, no, ya a mí que me caía, y a mí me pasaba igual. Sí, sí, sí. Entonces uno a veces tiene eso de que no hay gracia, entonces por eso la importancia, si nosotros queremos autopropagar esta iglesia, entonces nosotros debe haber gracia, que la gente, pues a veces yo sí le doy gracias a Dios también por eso, porque hay veces que uno llega a un sitio
Y bueno, me voy, no, pero venga, no se vaya, pero no, pero ¿qué es otro ratico? No, pero es que ¿cuál es el afán? No, pero es que, porque si usted no tuviera gracia, ay, menos mal que ya se va. No, menos mal que ya, uy, sí, uy, no, que sí, que se vaya. No, ¿qué hace acá? Pero pues por la misericordia del Señor hay que orar para que Dios le ponga a uno en gracia con las personas, primeramente delante de Dios, pero también con las personas. Y esa gracia pues se hace así como decía la hermana Gladys, comportándonos bien. Uno pensaría que en la casa como nadie lo está viendo, pues uno coge a patada las cosas, trata mal a las personas y todo, pues como está al interior de mi casa nadie me va a ver. Pero resulta que sí hay alguien que me ve y Él es el que me va a recompensar en público. Entonces sí necesito tener gracia delante de Dios y de las personas para poder autopropagar la iglesia. Mi testimonio va a llevar personas a la iglesia. Entonces la clave principal, como decíamos, es la oración. ¿Y para qué orar? Pues para salvación primeramente, ¿sí? También en cuanto podamos, pues ayunar para que nuestro espíritu sea fortalecido con el espíritu del Señor Jesús. ¿Sí? Para que la iglesia esté siempre llena de obreros, persistir en la oración. ¿Para qué persistir en la oración? Pues para que el Señor coloque los que van a ser salvos, para que ponga personas con autoridad, que podamos hablar con denuedo. Recordemos que el denuedo es que yo hablo conforme a las escrituras, ¿sí? No como a mí me parece, o como me enseñaron, o como le escuché al líder, o al pastor, o al cura, al predicador, a la monja, no, es hablar conforme a las escrituras. Entonces el denuedo es hablar conforme a las escrituras, sin cambiarle, ni añadirle, ni quitarle, sino que sea como puro y sin mancha. Entonces, también es importante orar para que las personas reciban ese evangelio, porque de nada nos serviría a nosotros hable y hable y hable si las personas no reciben. Entonces, orar para que las personas reciban este evangelio, para que sean llenos del conocimiento de Dios y que el Señor ponga en ellos esa sabiduría y esa inteligencia espiritual para recibir la salvación. También orar para que Dios abra puertas grandes y eficaces para poder esparcir este evangelio. O sea, que Él nos ponga en lugares donde verdaderamente podamos llevar a más personas al conocimiento, ¿sí? Para que este trabajo se pueda hacer, para que esta autopropagación pueda estar por todas partes, ¿sí? Orar para que las palabras del Señor corra y sea glorificada. Entonces, esta palabra del Señor no puede quedar en vano, sino que debe correr y ser glorificada. Orar para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, donde quiera que nosotros vayamos y les podamos compartir a las personas, pues que las personas sean salvas y puedan eh, perseverar y puedan llegar verdaderamente a ser salvos. Orar para que quienes predican sean verdaderamente personas que vienen de Dios, que sean librados de todo mal y que el Señor les ponga gracia y les provea todo lo que necesitan para que esta autopropagación se siga llevando para todas partes. Una cosa que debemos tener cuidado, como decíamos en un momento, hace un momento, pues es nuestro testimonio. Así como el Señor Jesús también cuidó su testimonio, de la misma manera nosotros. Intentemos pensar como pensaría el Señor, hablar como hablaría el Señor, comportarnos como se comportaría el Señor, porque eso va a ser parte del testimonio y es lo que nos va a ayudar para la autopropagación, dando ejemplo, no teniendo nada que nos avergüence, ¿sí? Aportando para la obra, dando para la obra nuestro tiempo, recursos, todo lo que se necesite para que esta autopropagación se pueda dar eficazmente, ¿sí? Entonces, pues, bueno, no sé si para terminar haya alguna pregunta, algún aporte, algo que quieran decir. O Ok. sea que Dios es el dueño de la empresa, Jesús es el administrador y nosotros somos los obreros. Sí, señora, correctamente. Y tenemos, O sea que nosotros somos los obreros que tenemos que dar fruto. sí, señor, somos como esas ovejas del redil, que las ovejas son las que dan la lana, son las que dan otras ovejas. Entonces, ese es nuestro trabajo.
Por eso se llama autopropagación, porque nosotros somos los que hacemos crecer la iglesia, gracias a la obra del Espíritu Santo, gracias a la obra del Señor Jesús, gracias a que Dios tuvo Pero, o misericordia con sea, nosotros. viéndolo de esa manera, o sea, viéndolo así de esa manera, como el Dios el dueño, Jesús el administrador, y nosotros como como los trabajadores de la empresa, pues no deberíamos de tener preocupaciones, porque Él Pues es el que sí, paga. sí, sino que es que nosotros viviendo nuestra naturaleza humana, generalmente con la lengua es que atraemos las desgracias, por decirlo así. Con la lengua es que nosotros atraemos lo que no quiere que el Señor eh, haga en nuestras vidas, ¿sí? Si uno se enferma, no, pero es que eso estoy enfermo, pero es que necesito el médico, pero es que aquello, no, es que no tengo la plata, porque eso es parte del lenguaje de nosotros. Entonces, eso es lo que debemos nosotros cambiar para mejorar el testimonio, para que las obras del Señor vengan, porque muchas personas van a venir al Señor a causa de los milagros, señales y prodigios. Muchas personas van a venir a causa de nuestro testimonio, ¿sí? Nosotros no necesitamos a veces ni hablar para que tengamos un testimonio o bueno o malo, y con él vamos a espantar o a seducir a las personas. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿sí? Que sí nos interese la opinión de las personas, porque es importante que las personas piensen bien de mí. Ya si ellos deciden hablar mal, eso ya es el problema es de ellos, pero que sí, con mis obras, mis actos, mi manera de vivir, todas las personas vean que en mí está el Señor. Sé Bueno. que es una empresa muy buena. Claro que sí, la mejor paga de todas, porque imagínese, el Señor nos va a recompensar en público, nos va a dar el premio, nos va a dar la liquidación allá en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo no otra? Es que por eso es lo grandioso de esta empresa, ¿no? Que estamos en la mejor empresa de todas, ¿sí? Que de pronto a veces tenemos que pasar por momentos y situaciones difíciles, sí, sí, pero eso es parte del juego, eso es parte de cada uno pulirnos como cristianos. Que de pronto nos tocará enfermarnos algún día, ir al hospital y en un momento dado pues morirnos, sí, eso está dentro del propósito, pero de la misma manera, asimismo el testimonio, cuidarlo, guardarlo y que todo lo que nosotros hagamos sea enfocado en llevar almas al reino de los cielos, primeramente nuestra familia, nuestra casa, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente. Ah, no lo había mirado de esa manera, y sí, no lo había visto así, entonces uno me queda como que, bueno, entonces nosotros, ¿qué nos pasa? Sí, Si de hecho, tenemos esa una es una empresa a muy la que buena. le trabajamos y si tenemos esa empresa y hay un administrador y el administrador es el que paga a sus empleados, entonces no, o sea, como que lo hemos despertado, ¿no? Sí, eso es verdad. Entonces, esa pregunta que usted hizo es muy importante. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos falta? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? Porque la idea es que crezcamos, la idea es que nos propaguemos, ¿sí? Eso es importante que nosotros nos preguntemos. ¿Qué nos pasa? Y mirar a ver dónde está, que el Señor nos revele, nos diga, nos cuente qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer y que todo sea para la gloria de su nombre. No para la gloria de nosotros, sino para la gloria de su nombre. Y como preguntarnos también sobre la fe también influye mucho porque para uno diezmar tiene que tener fe para diezmar, Sí, para ofrendar. sí. Entonces, si tenemos un Dios grande que es dueño de la empresa, pues entonces, como dice la hermana Nora, entonces estamos como dormidos, o sea, no hemos despertado. Saber confiar en un Dios grande y poderoso que todo lo puede, Pero sí, que Él se encarga de las cosas. esa frase sí, sí pensaría que es algo para que nosotros mismos nos autoevaluemos, ¿sí? Pues, ¿qué nos pasa? Dice aquí la hermana Gladys, no, pues si es que yo quiero diezmar y ofrendar, pues debo hacerlo con fe, ¿sí? No estar ahí achillando, no, y ahora yo qué voy a dar, no es que ahora yo qué voy a hacer, no, sino que no, que en verdad tengamos pues esa fe para poderlo hacer y hacerlo bien.
Entonces, pues, que la pongamos a actuar, que la pongamos a trabajar, llamar las cosas que no son como si fueran y Exacto. Sí, sí, señor. hacerlo. Pues el pensum de los catecúmenos, pues básicamente llegaría hasta acá, pero pues también sería importante que habláramos un poquito de las ceremonias, pues ustedes ya las conocen, ¿no? Pues, las ceremonias, pues es básicamente como los mandamientos de cada iglesia, como de una iglesia local, ¿sí? ¿Cuáles? Como por ejemplo los matrimonios, la presentación de niños, la defunción, cuando una persona muere. Entonces, no sé, de pronto, si ustedes quieren y tienen el tiempo y la paciencia, podríamos organizar alguna otra clase con ese tema. ¿Por qué? Porque no se ha acabado el mes y tampoco el año. Claro. Sí, y de hecho, pues, bueno, ay, pero verdad que mañana no tenemos clase, pues para proponerles hacer una clase también sobre el infierno. Bueno, ustedes ya la conocerían, pero sí sería bueno también hablar una clase sobre el infierno para que cada uno de nosotros podamos ver, eh, no es para asustarnos, porque mucha gente dice, ay, no, es que a mí no me gusta ese tema porque es que eso me da miedo, porque es que me asusta. No es tanto por asustarnos, sino para que nosotros podamos ver y razonar por qué el Señor Dios está tan interesado en que seamos salvos. No es por el quedar bien o porque para ganarle al enemigo, no, nada, es que él está muy interesado en que usted y yo no vayamos a ese lugar de tormentos. Ya en la clase del Apocalipsis hemos visto que la mayor parte de ese libro no es para nosotros, pero sí advierte de qué es de lo que nos está librando, de por qué el Señor está tan empeñado en que no vayamos a eso, que ni lo conozcamos, porque pues las cosas que se vienen son terribles. Y allá en el infierno, pues muchísimo peor. Entonces el Señor está haciendo todo lo posible para que usted y yo no vayamos a ese lugar. Y eso Entonces, pues, también sirve, esa clase también sirve para despertar nosotros espiritualmente, porque muchos estamos como en ese confort ahí dormidos y eso, el Señor ahí nos va levantando ahí despacio, ahí vamos haciendo las cosas ahí como son gozorongo. Y no es así, porque cuando diga el Señor venir y tomar cuentas, entonces ahí es cuando, ay, no haber ido, ay, no haber, ay, sí, no haber sí, hecho, no haber, ay, no haber orado, ay, no haber leído, ay, mire, voy ahora, ay, por no haber. Porque estas clases son muy importantes para que lo despierten a uno espiritualmente, para que uno mire cómo va espiritualmente. eso sí. Y no olvidemos estar orando también por nuestros familiares, pues nuestros hijos. Sí, Pues, bueno, creo que aquí todas las personas que están tenemos hijos, entonces para que el Señor sea convenciéndolos de pecado, justicia, juicio, que prontamente ellos puedan estar también del lado del Señor, salvos. Y bueno, el resto de nuestros familiares, conocidos, amigos, vecinos, todas las personas. Entonces estemos siempre orando para que Dios los salve y nos ayude para que nosotros seamos ese puente entre Dios y las personas. sí, Señor. Sí, Bueno, manita, pues entonces, eso más que todo es el motivo de la oración de nosotras aquí cuando oramos es clamamos por salvación de todos los que piden salvación, clamar por ellos, porque sí, de verdad, se necesita mucho orar por salvación de nuestras familias. sí, sí, eso sí, primeramente nuestras familias. Bueno, pues primero nosotros, pero ahí enseguida nuestros familiares, hijos, amigos, conocidos, hermanos, primos, tíos, abuelos, en fin, toda nuestra parentela Sí, cercana señor. y lejana, que sean salvos. Entonces, bueno, con la ayuda de Dios hacemos una otra clase con las ceremonias. Pues es como, ya las conocemos y todo, pero pues es de pronto profundizar un poquito en el conocimiento y que todo lo tengamos en claro. Sí, señor. Bueno, mis hermanitas, muchas gracias por haber venido, por estar acá en la clase y bueno, con la ayuda de Dios nos vemos en una próxima clase. Sí, señor. Muchas Bu- gracias, pastor. Bueno, pastor, feliz noche, Dios los bendiga. Mi hermanita, Hermanas, buenas noches, que todos Buenas los noches, hermana Dios los Marlene. bendiga.